Miércoles 12 de junio, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados. Soy Eduardo y bienvenidos a este podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. Empezamos. Vámonos directo a hablar de qué fue lo que vimos en los mercados el día de hoy. Como comentamos, fue un día importantísimo. Vimos el índice de precios al consumidor a la mañana para finalizar el día con comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras esta reunión de 2 días de la Reserva Federal de Estados Unidos para discutir sobre la política monetaria. Vimos un cierre impresionante el día de hoy del S&P 500 encima de los 5,400 puntos por primera vez en la historia. El mercado está más caliente que el sol de Monterrey en pleno verano. Entonces vamos a desglosar qué fue lo que impulsó esta subida y qué significa para nosotros. Primero, hablando de la Reserva Federal, la Fed, vimos de su última reunión que decidieron mantener la tasa de interés sin cambios. Como lo habíamos mencionado en este podcast, ya habíamos comentado, el mercado ya había digerido que no iba a tener cambios la tasa de interés, pero mencionaron que han hecho progresos modestos hacia su meta de inflación del 2%. Esto fue recibido con optimismo por los inversionistas viendo la reacción del mercado. Entonces ahora la Fed está indicando que espera solo un recorte de tasas en 2024 en comparación con 3 que pronosticaba en marzo. Entonces es un pequeño respiro para aquellos que temen cambios bruscos en las tasas, pero pues previamente esperaban 3 recortes en la tasa, ahora solo 1 este año. Y como si esto no fuera suficiente, como comentamos, también vimos los resultados del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, este índice inflacionario para el mes de mayo, y resultó ser más bajo de lo esperado, lo que generó esperanzas de que la inflación finalmente esté bajo control. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron después de este reporte, con la nota a 10 años bajando a su nivel más bajo desde el 1 de abril. Entonces, hablando del mercado de futuros, tras este cierre que vimos activo en el que el Nasdaq incrementó un 1.53%, el S&P 500 un 0.85% y el Dow Jones sin cambios cayendo un 0.09%, vemos que los futuros se encuentran también pues sin muchos cambios, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo un 0.10 y un 0.45%. respectivamente. Los futuros del Dow están bajando 34 puntos o un 0.09%. Hablando de las acciones que más atención tienen después del cierre de mercado, pues tenemos a Broadcom subiendo sus acciones un impresionante 14%, pues este gigante de los semiconductores superó las estimaciones del segundo trimestre fiscal de la empresa y anunció un split en sus acciones de 10-1. Entonces las acciones de Broadcom las van a unir para que 10 ahora representen una acción. Por otro lado, otra empresa obteniendo atención después del cierre es Dave & Buster's. No tuvo tanta suerte al igual que Broadcom, pues sus acciones cayeron un 10% después de que sus ingresos del primer trimestre no alcanzaron las estimaciones. Entonces, hablando del optimismo, pues fue palpable con el S&P 500 y el Nasdaq llegando a estos máximos históricos, cerrando en niveles récord. Como comentamos, el S&P 500 encima de los 5,400 puntos por primera vez en la historia, cerrando en 5,421, y el Nasdaq llegando a 17,608 puntos al cierre el día de hoy. Y pues además de esto tenemos otro dato importante inflacionario el día de mañana. Vamos a ver el índice de precios al productor o el PPI para el mes de mayo, y pues hemos visto que se espera, de acuerdo a los economistas, un incremento de 0.1%. Esto es una disminución desde el incremento de 0.5% del mes anterior, entonces va a ser importante ver este indicador inflacionario. Y hablando ya a detalle de lo importante del día de hoy, no era tanto las declaraciones de Jerome Powell ni esta reunión de 2 días de la Reserva Federal, ya el mercado ya sabía qué esperar, pero lo importante del día de hoy diría que es este índice de precios al consumidor. Este índice mide los precios de bienes cotidianos como alimentos, gasolina, renta, y es un indicador muy clave para la inflación. Como comentamos,
Para este mes de mayo vimos un aumento de 3.3% anual, que esto es más bajo que las cifras de abril y mejor de lo que esperaban los economistas en promedio. Significa esto en general que los precios no están subiendo tan rápido como antes, entonces esto está impulsando este optimismo que estamos viendo en el mercado. Hablando en específico de dónde vimos la inflación, pues en los costos de vivienda, especialmente para los que rentan, vemos que siguen siendo altos. Sin embargo, hay señales de alivio. Aunque los precios de renta son aún elevados, han disminuido desde su pico de marzo de 2023. La tasa de vacantes de propiedades vacías está aumentando, lo que podría frenar aún más estos aumentos en la renta. Hablando del frente automotriz, vemos noticias mixtas. El seguro de los automóviles incrementó un 20.3% desde mayo del año pasado, que el mayor aumento de 20% ha sido en 47 años, sorprendentemente. ¿Esto a qué se debe? Pues a que las aseguradoras han tenido 3 años consecutivos de pérdidas, pagando más en reclamaciones y gastos de lo que recaudan en primas. Sin embargo, como comentamos, son noticias mixtas. Vemos una pequeña luz al final del túnel, ya que este índice mensual de seguro automóvil disminuyó un 0.3%, la primera señal que estamos viendo de que los costos de los seguros se podrían estar estabilizando. Y hablando de autos, hablando de costos de mantenimiento y reparación de vehículos, vimos un incremento de 7.2% anual. Las tarifas de estacionamiento subieron un 7.2% desde marzo de 2023, pero no todo es negativo. Hablando de los precios de gasolina, vimos un declive aquí de 3.6% en comparación con abril, y a partir del 12 de junio, como ya lo habíamos comentado en este podcast, el precio promedio nacional de gasolina en Estados Unidos era de $3.45 por galón, siendo una disminución de los $3.62 que veíamos el mes anterior. Hablando de alimentos, vemos que algunos precios de alimentos están empezando a enfriarse también. Los precios de jamón, quesos, mariscos y manzanas mostraron las mayores disminuciones. Sin embargo, hablando de carne, hablando de jugos congelados, vemos que se mantienen aún elevados los precios. El precio de la carne molida, por ejemplo, incrementó un 4.9%. La carne llegó a un precio de $7.47 por libra, y comer fuera en los restaurantes vemos que los precios incrementaron un 4%. Los snacks de las máquinas expendedoras incrementaron un 5.7%. Entonces ya lo saben, muy detallado toda la información en este podcast. Para finalizar, hablando de otros segmentos importantes, la atención médica está aumentando también, especialmente en el cuidado del hogar de ancianos y también personas con discapacidades. Aquí vimos un incremento de 11.1%. Hablando de servicios hospitalarios, vimos un incremento de 7.3% anual. Y hablando de medicamentos recetados y de venta libre, vimos un incremento de 2.4% y de 6% respectivamente. Entonces, ¿qué sigue? Pues aunque ha bajado la inflación considerablemente desde su pico de 9.1% en junio de 2022, aún está por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. Sin embargo, ya estamos viendo 2 meses consecutivos de reducción en la presión de los precios, y esto sugiere que podríamos estar en un camino a una inflación más controlada que puede dar ánimo al mercado, que es el que hemos estado viendo últimamente. Vámonos con noticias de México. Señoras y señores, el superpeso nos sigue dando sorpresas, pero ahora desafortunadamente sorpresas negativas. El día de hoy que vimos una depreciación del peso mexicano frente al dólar de más o menos 1%, 1.20%, se encuentra actualmente en los 18.82 pesos por dólar. Y algo muy importante a considerar es qué factores son los que pudieran estar siendo catalizadores para estos movimientos en el tipo de cambio, en la evaluación del peso mexicano. Pues como comentamos ayer, la semana que entra se va a nombrar el gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Va a ser muy importante para dar confianza a los inversionistas, pero fuera de eso tenemos otros 4 eventos
importantes. El más cercano es del 15 al 18 de julio, siendo la Convención Nacional Republicana, que se va a celebrar en estas fechas. Ahí se espera que Donald Trump sea confirmado como el candidato presidencial, dando lugar a todo tipo de comentarios, por ejemplo, temas de migración en contra de México, temas de seguridad, temas de comercio. Entonces esto puede ser un catalizador interesante para el peso mexicano. Otro es también que entra la nueva legislatura el próximo 1 de septiembre, donde se van a intentar aprobar estas reformas que tienen nerviosos a los inversionistas, principalmente la reforma al Poder Judicial en estos 2 meses que va a tener el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, la mayoría legislativa que le va a tocar el 1 de octubre a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces este va a ser un momento decisivo porque aquí se va a reflejar o sea marcar cuál es el distanciamiento que hay entre el presidente saliente y la nueva presidenta electa para México. Entonces otro catalizador interesante. Y finalmente en noviembre tenemos las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre, donde vemos que el triunfo de Donald Trump pudiera ser pues un riesgo debido a que se acerca la revisión del TEMEC en julio de 2026 y esta revisión puede ser utilizada como herramienta de presión para México respecto a otros temas como la migración, que es un tema al que le están poniendo mucha atención a Estados Unidos. Y hablando de este último tema, de la entrada de Donald Trump posiblemente como presidente, pues vemos que el día de hoy Estados Unidos lanzó una advertencia amigable pero firme a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Por este tema de la reforma judicial propuesta por el presidente actual, con el apoyo ya comentado, ya declarado de Sheinbaum. La preocupación principal de Estados Unidos es que esta reforma respete las inversiones extranjeras previstas en el tratado, el TEMEC, que es entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Brian Nichols, quien es el encargado del Departamento de Estado para América Latina, fue claro al señalar que aunque México es un país soberano y tiene el derecho a cambiar su marco legal, la transparencia judicial es crucial para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. En particular, Nichols destacó la importancia de esta transparencia para los inversionistas de Estados Unidos y Canadá. Entonces, vemos insistencia en que independientemente del futuro régimen legal en México, todos los firmantes del TEMEC deben respetar las disposiciones de protección de inversión extranjera contenidas en el acuerdo. Es decir, quieren asegurarse en Estados Unidos con el TEMEC de que sus inversiones están protegidas y que no va a haber sorpresas desagradables que puedan ahuyentar el capital extranjero. Entonces, hablando de la relocalización de empresas o el nearshoring, pues vemos que es un tema interesantísimo el que México es un país muy atractivo para esto, especialmente para empresas estadounidenses. Y al ser preguntado sobre cómo facilitar este proceso, Nichols mencionó que Sheinbaum es científica en profesión, entonces confía en que presentarle hechos concretos sobre la importancia de este tema va a ser suficiente para convencerla. Entonces parece que van a tener que ir muy de la mano Claudia Sheinbaum y pues estos representantes por parte de Estados Unidos para mantener esta calma que está buscando la presidenta electa ahora en su entrada en octubre. Entonces, como lo hemos comentado, esta reforma judicial que propone AMLO busca, entre otras cosas, que los miembros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. Entonces, esta idea está estado generando muchas opiniones encontradas. Sheinbaum, que asume el poder en octubre, ha mostrado su apoyo a esta reforma, pero también ha pedido una discusión amplia que involucra a colegios de abogados, escuelas de derecho y jueces para tomar una decisión escuchando a todos. Entonces,
Esto es pues un esfuerzo más amplio de AMLO para cambiar este sistema judicial, y la transparencia y la justicia son temas clave. Aunque la intención es mejorar el sistema, hay preocupaciones sobre cómo se van a estar implementando estos cambios y sus posibles efectos secundarios. Entonces, en resumen, Estados Unidos está observando de cerca esta reforma judicial, tiene sus reservas, pero también está dispuesto a trabajar con Sheinbaum y su equipo para asegurar que las inversiones extranjeras estén protegidas. El futuro de la reforma judicial en México es incierto, pero una cosa es segura: va a ser tema de mucho debate y discusión en los próximos meses, y con esta amenaza, con esta advertencia amigable, pero como comentamos, firme, va a ser muy interesante ver la reacción de la próxima presidenta de México. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este episodio en sus redes sociales, a calificarlo con 5 estrellas en donde nos estén escuchando, y ánimo, mañana nos vemos.